¿Cómo cuidamos la salud mental del talento humano en salud durante la emergencia sanitaria por COVID-19? El COVID-19, con el aislamiento social como medida de prevención, nos invita a unirnos y a ser solidarios. Hoy, ser consciente del bienestar colectivo es un imperativo para todos. Sentirse con carga emocional, posiblemente estresado, o creer que no se está haciendo lo suficiente como trabajador respondiente a las demandas que genera el COVID-19 puede ser una respuesta natural de los profesionales de la salud. Por lo tanto, es importante saber, tu labor es primordial para el cuidado y la atención de las personas que lo necesitan. Utiliza estrategias virtuales para mantener el contacto con los demás, así como para apoyarse en tus colegas. Recuerda estrategias adecuadas que hayas utilizado en el pasado para afrontar el estrés y vuelve a aplicarlas actualmente. Busca ayuda. Sugerencias para líderes de equipo de trabajo. Realiza un monitoreo regular de las personas a tu cargo. Promueve la salud mental y física. Si también sientes carga emocional, busca apoyo. Garantiza una buena comunicación. En lo posible, dispón de tiempo para grupos de apoyo. Asigna tareas en equipo. Si observas a alguno de tus integrantes con otras diversas dificultades, presta especial atención conservando la confidencialidad. Facilita acceso a profesionales en salud mental. Quédate en casa y lava las manos. Y recuerda, Positiva te acompaña. Para todos nuestros asistentes, soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, controles para exposición de ruido. Invitamos a nuestro experto Andrés Cruz, ingeniero químico, especialista en salud ocupacional. Andrés, muy buenos días, bienvenido. Lina, muy buenos días, ¿cómo estás? Es un placer estar con ustedes en este tema tan importante sobre la prevención de los riesgos por exposición a ruido. Entonces, muchas gracias. Iniciamos el tema. ¿Te parece? Claro que Bueno, sí, muchas gracias. Muy Andrés. buenos días a ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Espero que estén muy bien todos desde donde estén recibiendo esta taller o más bien exposición sobre los controles que debemos tener a ruido. Eh, el día de hoy, pues tenemos que marcar siempre que los riesgos físicos hacen parte de la higiene industrial, que es una disciplina encargada de la identificación, la evaluación y el control de aquellos contaminantes laborales que nos pueden generar enfermedades por exposición del personal a lo largo de su vida laboral. Por lo cual es importante entender que los peligros físicos, el primero que como vimos en la clase pasada o la sesión pasada, fue toda la teoría de exposición a ruido, tenemos que mirar cómo son las evaluaciones y lo más importante, cómo hacer el control adecuado para evitar que nuestros colaboradores se enfermen en nuestros lugares de trabajo. Esta sesión es la ruta o la sesión número 4 de nuestra ruta de conocimiento de los riesgos físicos. Tendremos como primer momento, pues comprender las características y los tipos de medición que podemos encontrar para evaluar ruido en los ambientes laborales. Luego, como tal, haremos una identificación de los controles en un segundo momento de la charla y posteriormente, en el momento final, la idea es buscar directrices para hacer estrategias adecuadas combinando los diferentes controles con el objeto de generar una prevención adecuada en la prevención sobre riesgos físicos, exposición a ruido. Entonces, como tal, el objeto general de nuestra charla del día de hoy es identificar los tipos de evaluación a ruido, la interpretación de los resultados y sus diferentes formas de control. Como les decía, de acuerdo a los momentos, los objetivos serán inicialmente conocer los tipos de evaluación, que son ozonometrías o dosimetrías, conocer los tipos y características de cada control y a su vez, como tercer objetivo, buscar la forma de integrar esos controles para tener una estrategia de control adecuada dentro de la empresa para prevención de ruido. Es importante empezar con la evaluación o el sondeo que ustedes deben tener de la percepción de la exposición a ruido. Entonces hay tres preguntitas que Lina les va a hacer, a ver cómo estamos en este tema. Bueno, Andrés, muchas gracias. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo a nuestros asistentes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Muy bien, vamos entonces con la primera pregunta.
¿Qué es una sonometría? A, medición de la intensidad de ruido de fuente o área. B, medición de la intensidad del sonido del trabajador. O C, medición de la intensidad del sonido después de controles. Vamos a ver qué dicen ustedes, contesten ahí rápidamente, seleccionen la respuesta correcta ahí desde sus pantallas. Listo, muy bien, cerramos la primera pregunta. Y los resultados en pantalla, el 70% dijo medición de la intensidad de ruido de fuente o área, un 21% medición de la intensidad del sonido del trabajador y un 9% medición de la intensidad del sonido después de controles. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué es una dosimetría de ruido? A, medición de ruido instantáneo en un trabajador. B, medición de ruido acumulado en jornada laboral personal. C, medición de ruido a un grupo de trabajadores. Contesten ahí. Desde sus pantallas seleccionen la respuesta correcta. Muy bien. Bueno, cerramos la segunda pregunta. Y los resultados son los siguientes. El 23% dijo medición de ruido instantáneo en un trabajador. Un 56% contestó medición de ruido acumulado en jornada laboral personal y un 21% medición de ruido a un grupo de trabajadores. Bueno, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte de nuestro sondeo. ¿Cuál es el método de selección de EPP de ruido más técnico? A, empleando el NRR del protector auditivo. B, estimando el confort de los trabajadores. O C, empleando las bandas de octava. Contesten, por favor. Seleccionen ahí la respuesta correcta. Bueno, muy bien, cerramos la tercera y última pregunta de los resultados. El 68% nos dijo empleando el NRR del protector auditivo, 17% estimando el confort de los trabajadores y el 14% empleando las bandas de octava. Les recuerdo que al finalizar tendremos nuevamente estas mismas 3 preguntas y ya Andrés nos va a brindar las respuestas correctas, así que muy atentos a nuestra acción educativa de este momento. Listo, Andrés, te dejo entonces con los asistentes para que iniciemos. Ok, muchas gracias, Lina. Y bueno, los vi bien en el sondeo. Vamos bien. Vamos bien. Entonces, para arrancar nuevamente, contextualizándonos en la exposición a factores de riesgo, retomemos la definición de lo que es un peligro físico. Un peligro físico son distintas formas de energía que generadas por unas fuentes concretas pueden afectar a los trabajadores sometidos a ellas. Esas energías pueden ser mecánicas, térmicas o electromagnéticas y provocan efectos distintos entre sí. ¿Por qué es importante esto? Tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos midiendo una energía mecánica. La clase pasada hablábamos de las características del sonido, de qué era y por qué se considera una energía mecánica. Miremos la definición. Sonido es o se ha definido como una vibración capaz de generar una sensación auditiva y esta vibración es generada por una fuente de energía y requiere de un medio de propiedades elásticas propagación, que pueden ser sólido, líquido, aire. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros escuchamos por medio de una fuente que viaja como una onda mecánica por un medio elástico, bien sea sólido, líquido o gaseoso. En este caso normalmente viaja por el aire, es un fluido, o sea, algo gaseoso. Ingresa a nuestro pabellón auditivo y hace que nuestra membrana timpánica vibre. Entonces, como es una fuerza aplicada sobre el área pequeñita de la membrana timpánica, se habla de una presión sonora. Y por eso es mecánica, porque es una fuerza mecánica. Entonces, esa es la más importante.
Es importante también entender la definición de lo que tenemos nosotros claro que es ruido, porque ruido nada más se considera o se considera más bien una mezcla desordenada y compleja de sonidos que producen efectos adversos fisiológicos y psicológicos que interfieren con las actividades humanas de comunicación y de trabajo en el descanso. Realmente lo que encontramos es que el ruido se llama así a un sonido desagradable. Pero yo les comentaba la sesión anterior si realmente el ruido era el efecto o el, digámoslo así, la energía mala. Y no es así. Realmente el problema o lo que uno debe interpretar es la intensidad sonora. Ruido es una percepción o se le colocó este clasificativo debido a la sensación no confortable que es de pronto escuchar una máquina o un motor, que ese sonido a una alta intensidad es molesto. Pero no quiere decir que sonidos agradables a altas intensidades no puedan ser nocivos. Tanto así que los DJs, los músicos, están muy afectados en su parte auditiva y es de tipo laboral, produciendo hipoacusias o pérdidas auditivas que son bastante altas. Entonces es importante entender que el contaminante real es la intensidad sonora. Yo digo por molestar siempre que para mí el ruido es el vallenato porque pues digamos que no es la música que más me llame la atención, pero no es que sea el uno ni el otro, sino realmente es la intensidad del sonido la que nos molesta. Entonces, y esto viene porque la charla pasada yo les hablaba que inclusive el utilizar las manos libres, los sonidos del volumen, nosotros nos hemos acostumbrado a una sociedad donde en los últimos 50 años no nos podemos quedar callados. ¿Cuántos no nos dormimos con el televisor? Y nos dormimos porque digo, ¿por qué me pasa? Que si apago el televisor no concilio fácilmente el sueño, porque estamos acostumbrados a tener, hay algo. Y eso pues obviamente hace una vibración mecánica en el oído, donde la membrana timpánica está todo el tiempo afectándose, pues definitivamente lo que va a generar es es un desgaste del nervio auditivo generando una hipoacusia a futuro. Entonces también tenemos que tener momentos de reposo y demás. Otra vez como contextualizado, entonces, ocupacionalmente, ya metiéndolo en nuestro índole laboral, tenemos que hay dos tipos de medición. Entonces, vamos a hablar un poquito de por qué debemos medir. Entonces, si nosotros hablamos de la digamos, del decreto 1072, donde nos indica que debemos hacer evaluaciones de los peligros de forma anual bajo una matriz de identificación de peligros, una IPBR, que normalmente la gente toma la GTS 45. Dentro de lo que dice el decreto 1072 es que dice que para cuantificar el real nivel de exposición de, de los riesgos físicos se deben utilizar metodologías complementarias. Entonces ahí es donde nos abre la posibilidad de que debemos hacer mediciones para cuando nosotros en primera instancia percibimos disconfort auditivo. Muchas veces hay cosas que son confirmatorias. Ejemplo, si es una empresa de metalmecánica, utilizamos la pulidora, el taladro, una fresadora, pues sabemos que los ruidos ahí cada vez que utilizamos eso va a ser de un nivel alto y cuando yo hablo confirmatorios que vamos a hacer las mediciones para decir, sí, es alto en tanto. Pero hay otros sonidos de alta intensidad o de media intensidad donde tenemos esa duda. La idea es que hoy despejemos para qué utilizamos cada tipo de medición y cuál es el criterio de decisión para implementar acciones. Entonces, en primera instancia, tenemos lo que es una sonometría, que era lo que preguntábamos en el sondeo. Entonces, primero que todo, podemos decir que la medición de ruido es un proceso técnico el cual, empleando equipos de medición, se cuantifica la intensidad sonora en el ambiente, bien sea a nivel del ambiente o área o a nivel acumulado del trabajador, que son dos cosas diferentes, pero que me llevan a identificar la exposición que puede tener una persona a ruido. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de exposición, aparte del nivel de intensidad y para que se generen procesos características que también debemos tener presentes a la hora de gestionar controles, por eso las volví a traer, porque muy seguramente en estas variables que estamos viendo en la pantalla, vamos a tener que intervenirlas para mitigar o controlar la exposición a ruido. Dentro de ellas tenemos el tiempo de exposición. Obviamente, entre mayor sea el tiempo de exposición, pues mayor va a ser la afectación de mi trabajador. Muchas veces podemos tener, ejemplo, el uso de la pulidora, 15 minutos en el turno,
Y pues sí, es de alta intensidad, pero no es lo mismo que posiblemente tener una manejadora, una máquina de algún otro tipo donde trabaje las 8 horas continuas de exposición. Entonces debemos tener ese panorama muy claro. El tipo de ruido, porque obviamente si es intermitente, si es fluctuante, si es de impacto, debemos pues obviamente identificarlo para saber el nivel de control real que podemos tener. La distancia de la fuente. Físicamente lo veíamos la sesión pasada. Entre más distancia tenga entre la fuente y mi trabajador, pues el nivel de intensidad sonora va a bajar por la resistencia al aire. Entonces, entre más los separe, pues vamos a tener mejor control. La sensibilidad del individuo. Acordémonos que no todos somos iguales. Y eso es algo muy importante en cuanto a seguridad en el trabajo. Que si bien es cierto, nosotros tenemos unos niveles de prevención, no todos nos comportamos iguales y por eso es importante el sentir de cada trabajador. Por lo cual debemos tener presente foco en esos casos donde la gente presente una identificación, una sensibilización a la exposición. Y por último, si alguien tiene patologías anteriores, pues también son de interés o de especial interés para nosotros para vigilar. Ahora sí, ¿qué es una sonometría? Una sonometría es un proceso por el cual, empleando un sonómetro, y de ahí su nombre, que es el aparato que ustedes ven en la parte inferior, se evalúa de forma instantánea. Eso es importante que ustedes vean claro, es en el momento, el nivel de una fuente o un área o un puesto de trabajo, porque es que él mide el sonido en la punta. Entonces, ¿qué es un sonómetro? Es un equipo que tiene un micrófono, el cual tiene una membrana parecida a un tímpano, donde percibe el sonido, un pistófono que traduce esa señal y un integrador de señal, la cual me mide la intensidad. Se pone al ambiente, no lo carga el trabajador. Eso quiere decir que lo que está ahí normalmente no es lo que percibe mi trabajador. Y eso tenemos también que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la fuente donde tengo harto sonido. Vamos a hablar de una planta eléctrica. Entonces, en una planta eléctrica yo voy la mía, puedo tener 90 decibeles, pero la pregunta es, ¿cada cuánto va el mecánico a ver si la planta está funcionando? Ah, no, que el mecánico va solo 3 veces en el día, mañana, mediodía y noche, y dura 10 minutos mientras que le hace un chequeo a la planta para saber cómo está trabajando. Ah, entonces miren que la fuente tiene un nivel constante de 90 decibeles, pero muy seguramente el acumulado del trabajador no lo va a hacer. Entonces, ¿para qué yo pido una sonometría? Pues para generar controles hacia las fuentes. Cuando hablemos de la teoría del control, nos vamos a dar cuenta que lo más importante para un control adecuado es intervenir la fuente del peligro. Entonces, si yo cuantifico bien las características de la fuente, puedo generar un control adecuado. También puede ser que como tamiz. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo hablo de un área de un puesto de trabajo, es que, ejemplo, si estuviera aquí, eh, pudiese uno colocar un sonómetro cerca al oído del trabajador, indicar que en ese momento, porque es instantánea, el sonido que percibe el trabajador posiblemente es este. Y si pasa a un nivel determinado, que ahorita vamos a ver, uno puede decir, ah, es sospechoso de exposición y empezamos controles. Entonces, esa es otra forma de ver. Creo que la sonometría que tomaron fue adecuada. Les voy a dar 3 tips importantes que deben tener. El primero es, ustedes deben identificar antes de medir las zonas porque van a medir las características de medición para que no pierdan un estudio. Muchas veces uno va a llegar a hacer un estudio y las personas no tienen presente en dónde hacerlo, cómo hacerlo o las características de evaluación si son adecuadas. ¿Cuáles son las mejores características de evaluación? Las de común exposición, es decir, donde normalmente la gente se está expuesta. Ahora, el primer tip. El segundo tip, que es muy importante, es verificar la idoneidad del equipo y la persona. ¿Cómo lo hacemos esto? Bien sea anterior o cuando reciban los resultados, porque normalmente se hace ahí, pedir los certificados de calibración del equipo, ¿cierto? Y del calibrador de ruido que se emplea. Ya les voy a explicar por qué la calibración del ruido en nuestro tercer tip. Y es pedir la calibración de ellos y verificar que la persona y la empresa que lo hagan sean idóneos. Tienen que tener en la licencia el alcance de higiene ocupacional. Digamos que en Colombia no tiene que ser necesariamente un ingeniero, además, ¿no? Sino la legislación nos faculta a toda persona que dentro de su licencia de seguridad y salud del trabajo tenga el alcance de higiene ocupacional. Y como tercero y último, acompañen las mediciones. No hay nada mejor que eso. Y si ustedes no pueden,
de una persona a la cual tenga la instrucción clara de verificar lo siguiente. Lo primero es que los sonómetros se deben calibrar en sitio antes y después de la medición. Entonces uno lleva un aparato, es un pistófono. Regálenme en un segundo, voy a pedir un pistófono acá. Disculpen, es que puedo contactar los equipos para mostrárselos en pantalla. Entonces les decía, uno calibra en sitio y eso hace disminuir el error de la medición. Si no calibran en sitio, tiende a desviarse del procedimiento no es adecuado. Entonces vigilen eso, vigilen que la toma sea adecuada. El tiempo de toma varía. Realmente cuando uno mira la norma como es instantáneo, dice que tomar 3 momentos y promediarlos. Pero estos equipos ya últimos vienen con memoria donde toman, digamos que un registro cada segundo. Entonces, pues si yo tomo una medición de 1 minuto, quiere decir que tengo 60 lecturas. A criterio mío, personalmente en la empresa donde laboro, nosotros tenemos un protocolo donde cuando yo tengo un ruido constante, como el de una planta eléctrica que todo el tiempo es ideal, tomamos un periodo de medición, una ventana de medición de 1 a 3 minutos, lo cual me va a garantizar a mí que la tendencia de los datos va a ser estadísticamente significativa. Cuando tenemos ruidos variables, como por ejemplo una pulidora, valga la redundancia, porque está acelerándola, bajándola de pronto el ángulo, el punto de roce con la tubería. Vamos a tomar cada sonometría de 1 a 5 minutos, ojalá sobre 5 minutos, donde va a tener más de 200, 250 datos, y lo mismo, la tendencia que vamos a tener es adecuada. ¿Listo? Entonces, esos 3 criterios son supremamente importantes. Una vez dado esto, las sonometrías tienen la particularidad, y por ahí van a entender más adelante, que aparte de entregar el nivel total, van a entregar el nivel por banda de octava. En la sesión anterior hablábamos de lo que era una banda de octava y entendíamos que el sonido no se compone de una onda sonora en especial, sino se compone de muchas ondas sonoras que impactan al mismo tiempo el tímpano, y la sumatoria de esas ondas sonoras es la que nos produce la sensación de oír. Entonces, como que va a descomponer el ruido en cada una de las bandas de octavas, se llama banda de octava, tomando el símil de las notas musicales, que son 8. Y entonces uno hablaba que cuando dobla la intensidad, pues cambia la banda. Entonces, por eso, y hablamos del comportamiento exponencial. Entonces nos va a dar la lectura. Entonces, en los informes de sonometría, exijan por favor que les hagan barrido de bandas de octava. Entonces, ¿qué debe llevar un informe de sonometría? Que también es muy importante, muchachos. O señoras y señores, disculpen el atrevimiento. Y es que en el informe tiene que venir, pues obviamente el objetivo, la descripción, el serial del equipo, la técnica de medición, ¿cierto? La interpretación de resultados, el análisis de bandas de octava. Y en lo posible, si ustedes suministran la información técnica de sus elementos de protección, que más adelante les explicaré, el análisis de protección auditiva, donde el método más técnico es el de bandas de octava. Realmente uno debería seleccionar los elementos de protección personal auditivos con base en la actividad y no en el acumulado diario, porque hay actividades de alto impacto. Volvemos a contar a una pulidora sube a 100 decibeles, donde se recomienda incluso utilizar doble protección. Pero si él solo utiliza la pulidora media hora y el resto va a ser trabajos nada más mecánicos, puede que solo necesite la protección auditiva en ese momento. Entonces, por eso, digamos que ideal para seleccionar elementos de protección, que sea midiendo actividades por sonometría y utilizando el método más técnico, que es el de bandas de octava. Entonces, exijan eso, exijan en los informes barrido de bandas de octava, conclusiones y recomendaciones y todo el soporte de licencias y calibraciones que les vengo diciendo. Entonces, una sonometría, fuente o área. ¿Para qué? Para hacer controles en la fuente, o sea, en la generación del sonido o en el medio ambiente hacia mi trabajador. Pero como yo, ese mecánico que les ponía de ejemplo, lo mido, entonces lo medimos por medio de una dosimetría de ruido. Y una dosimetría de ruido, como su nombre le indica, es la dosis de ruido que percibe un trabajador en su diario laboral. Entonces se coloca un equipo como lo que ustedes ven en la gráfica, que es un dosímetro, son pequeños, normalmente compactos, se colocan a la altura del hombro, muy cerca al oído. ¿Para qué la cercanía al oído? Para que el sonido que esté ahí sea acumulable. O sea, como muy igual, llamémoslo de esa manera. Y entonces lo que hacen estos equipos
es que minuto a minuto normalmente captan la intensidad total. Y al final de la jornada sacan un promedio logarítmico ponderado, es decir, la tendencia de exposición o el promedio de exposición en la jornada laboral, y con base en eso se da un nivel acumulado diario. Y es importante tener en cuenta algo. La legislación colombiana, bajo el decreto 1792 del 90, dice que el límite permisible de exposición son 85 decibeles en 8 horas de trabajo. Es decir, que realmente yo debo tomar decisiones de exposición cuando la dosimetría de mi trabajador está por encima de 85 decibeles. Ya vamos a mirar un poquito la interpretación de resultados en la siguiente diapositiva. Esto, al igual que el otro, tenemos unos tips importantes. Entonces, digamos, gratizo, o sea, unas normas, digamos, técnicas que emitió el Ministerio del Trabajo hace un tiempo y que van muy de la mano con lineamientos internacionales. Dice que una dosimetría de ruido no debe ser inferior al 70% de la jornada. ¿Qué quiere decir? Que ustedes, si trabajan 8 horas, es decir, un turno normal, el trabajador debe portar como mínimo, más o menos 6 horas el equipo. Entre más tiempo de la jornada cargue el equipo, el valor TWA, o sea, el valor Time Well Average o valor ponderado en el tiempo de exposición a ruido va a ser más exacto. Entonces, es supremamente importante que ustedes verifiquen, al igual que el anterior, los papeles de trabajo, la idoneidad del equipo, la calibración del equipo y la persona, en este caso en la medición, garantizar que esa medición tenga un tiempo adecuado, porque muchas veces tomo tiempos muy cortos, voy a tener una extrapolación a la jornada que no va a ser real. Entonces no es una base estadística significativa para el resultado que debemos interpretar. Entonces, definitivamente debemos tener en cuenta esa observación y que en la evaluación que se practique se haga una bitácora de seguimiento. Es decir, por lo menos escribir más o menos cada media hora, cada 40 minutos, qué hizo el trabajador o qué estaba realizando, con qué y qué fuentes tenía. De tal manera que uno también pueda, cuando verifique en el informe, y esos informes normalmente tienen una gráfica de exposición, tiempo, tiempo exposición, que en qué momento estaba y qué estaba haciendo. Porque mirando la tendencia de la gráfica podemos identificar cuáles pueden ser las posibles actividades que más pueden generar ruido o las que no generan ruido. O sea, podemos hacer un análisis más completo. Al final, de todos modos, independientemente sea sonos o dosis, lo que vamos a tener es un nivel, bien sea fuente o área, en el caso de las sonos, o vamos a tener un nivel acumulado en caso de las dosis. Por lo cual, la interpretación de resultados, bajo lo que dice ACGH, para el año 90, donde sale la resolución 1792, nos habla de esta tablita. Entonces dice que una exposición baja ruido es cuando estamos por debajo de los 80 decibeles en 8 horas de trabajo. Entonces ahí es donde uno puede decir, ah, no, si está por debajo de 80 decibeles, no requiero hacer control. Miren lo importante, simplemente informar al trabajador de la presencia del riesgo. Si estamos, y aquí es algo muy importante, entre los 80 y los 85 decibeles. 85 es el límite, o sea, de ahí para arriba se dice expuesto. Pero ¿qué pasa en esa franja entre 80 y 85? Se dice que hay una mediana exposición y debemos hacer prevención, en especial controles en medio y en el trabajador. ¿Y por qué prevención? Pueden haber personas, sobre todo personas mayores de edad, personas con hipertensión, personas con patologías asociadas a desgastes auditivos, donde a pesar de que no está por encima del límite permisible, sino debajo de él, pero encima del 50% de la dosis, vamos a tener algunos casos que se puedan presentar. Entonces, por eso dice, ah, no, ahí es donde, digamos, recomiendan empezar vigilancia médica. O sea, es un criterio para que los médicos laborales, por ejemplo, digan, ah, no, en el profesiograma aquí tengo que empezar a hacer audiometrías. Tengo que empezar a colocar cualquier tipo de elemento de protección personal, etcétera, 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 para generar control. Lo ideal siempre es que el control me lleve al nivel de percepción del trabajador en lo posible o la fuente o a por debajo de 80 decibeles y que mi trabajador no se vea obligado a utilizar elementos de protección. 80 decibeles, 85 decibeles, definitivamente decimos que ya estamos expuestos a ruido y ya no hacemos controles de prevención, sino controles de mitigación, porque ya quiere decir que el nivel sonoro es tan alto
que hay una alta probabilidad de que me genere algún tipo de afectación hacia mi trabajador. Y si pasamos de 90, que sería el doble del nivel, porque recuerden que la rata de intercambio bajo la resolución 1792 es de 5 en 5, va a decir que definitivamente es muy alto. Y entonces ya no es una poca probabilidad, sino una alta probabilidad de que tengamos expuestos. Entonces miren que esos niveles de exposición se pueden concadenar muy bien con la IPVR. Y aquí tenemos un nivel de decisión donde pasamos desde simplemente información por debajo de 80 decibeles, a hacer prevención entre 80 y 85 y hacer controles efectivos entre 85 y 90. Pero ¿qué controles debemos hacer? Bajo la jerarquía del control, que es la teoría que debemos aplicar y que nos recomiendan muchas normas, debemos empezar a hacer primero que todo eliminación, ya que sustituir o eliminar las fuentes de ruido nos van a ayudar a llegar a esos niveles que yo les digo ambientales, donde definitivamente vamos a estar a un nivel seguro por debajo de los 80 decibeles, donde es muy poca la probabilidad de que mis trabajadores se enfermen. En dado caso que no podamos, quiten el ruido a una guañadora. Es imposible, ¿cierto? Entonces, en esos casos, tratar de ver controles de ingeniería, donde por medio de aislamientos, barreras, algún tipo de proceso nuevo, podamos generar o tener un control efectivo. Si ustedes se dan cuenta, estos tres primeros controles se llaman las barreras blandas. Yo les decía que como tercer objetivo de esta charla es plantear estrategias comunes. Una estrategia no solo puede ser aplicar un control. Muchas veces tenemos que aplicar dos o tres controles, por lo menos uno de una barrera fuerte o una barrera dura, que son sustitución, eliminación o ingeniería, y combinarlos con uno o dos controles de las barreras blandas. Que las barreras blandas sabemos que nos dan una efectividad de menos del 50%, pero que a su vez complementan muy bien a la labor de la prevención y el control. ¿Cuáles son estas barreras blandas? Pues definitivamente los controles administrativos que podemos tener hacia las fuentes de peligro. Y por último, y miren dónde lo ponemos, el uso o el empleo de elementos de protección personal. Tristemente vemos que la situación y la idea con todos estos conversatorios, charlas y demás, pues es que ustedes vean la necesidad de invertir esa pirámide, que no arranquemos por los elementos de protección personal y los controles administrativos como la parte gruesa de nuestra fuente, sino que realmente encaminemos nuestros controles a eliminar, a sustituir a los controles de ingeniería y demás. ¿Qué es eliminar y qué es sustituir? El ruido es algo bien particular y es difícil llegar a decir eliminar una fuente, porque realmente el ruido normalmente se genera por maquinaria o por movimientos mecánicos en su gran mayoría. Entonces, cuando yo hablo de eliminar y sustituir, pues un ejemplo claro fue el que yo vi hace un tiempo en un campo petrolero, donde teníamos un motor como el que tenemos en la gráfica, el cual no tenía cabina y teníamos más o menos una exposición al lado del motor de 110 decibeles. Con el paso de los años, te empezó a llevar que el campo queda lejos, luz eléctrica que alimentaran los otros equipos en vez de un generador. Entonces, en el momento en que quitan el generador, sustituyen, miren la diferencia, ¿cierto? O lo eliminan y meten red eléctrica donde ya no tengo ruido como en la ciudad, pues efectivamente la intensidad sonora que aportaba al ambiente el generador es totalmente eliminada. Entonces, fíjense cómo un proceso cambia. ¿Cuánto se debe invertir? Bastante. O sea, esto no es una inversión pequeña en cuanto a los controles que se deben colocar. Cambiar el proceso. Muchas veces cuando pasamos de procesos mecánicos, donde tenemos gran cantidad de engranajes, poleas, y podemos pasar de pronto a procedimientos electrónicos, es decir, donde tengo una renovación de equipos y procesos, puede generarse ahí sí de una sustitución y esto nos va a ayudar a que si bien no cambio el proceso en su totalidad, estoy generando un recambio de tecnología donde definitivamente los niveles sonoros cambian bastante. Entonces, esa renovación de equipos, inclusive cambiar de equipos viejos, de pronto motores anteriores y demás, por equipos de últimas generaciones, pues van a bajar demasiado las fuentes de emisión. Entonces, obviamente, cuando hablamos de sustitución o eliminación, vienen temas de inversión que son muy importantes. Por eso, digamos que en los controles uno se da cuenta que es más fácil dotar a la gente con elementos de protección que realmente hacer esos procesos porque pueden impactar económicamente demasiado a la empresa. Eh, hay veces las empresas
pueden ser un poco ácidas al cambio de tecnología, por bien sea presión o porque el proceso lo mantienen estable y productivo de esta manera y no ven la necesidad de cambiarlo, por una exposición y por obviamente pasa esta característica de que llegará al entendimiento de las organizaciones para no empezar por elementos de protección, sino por hacer procesos de ingeniería o más bien de inversión en eliminación y sustitución, es bastante complicado, pero digamos que es lo primero que debemos considerar. ¿Listo? Lo segundo que debemos considerar son los controles de ingeniería. Entonces, en esos controles de ingeniería, lo que se pretende es, ok, no podemos intervenir la fuente. ¿Listo? No se puede interferir porque es muy específica, porque no se consigue, porque no se puede cambiar. ¿Qué debemos hacer? Debemos entonces buscar la manera de hacer otro tipo de control, que son los controles de ingeniería. Una forma es todo el tema de insonorización. Entonces, ¿qué es insonorizar? Es colocar normalmente en la carcasa de los equipos, para que uno tenga en cuenta esto, o donde están contenidos materiales aislantes. Hay diferentes tipos de materiales aislantes, es una ciencia muy grande. Antes de hacer esto, pues uno los invitaría a que de pronto ubiquen empresas especializadas en control de audio que les puedan ayudar a esto. ¿Y qué hacen estas empresas? Entonces, de acuerdo a los niveles de ruido y a la cantidad que deseen disminuir, pues calculan materiales. Hay materiales que normalmente se utilizan como lana de vidrio, fibra de espuma de polietileno, que son materiales que cuando la onda sonora empieza a impactar, atravesarlos, pierden demasiada fuerza y generan sonido y efectivamente al ambiente, pero no tanto. De que uno conoce como el corche, como el icopor, el cartón, que cumplen la misma función, pero digamos que a nivel industrial no se utilizan tanto, se utilizan más este tipo de diseños y demás. Cuando yo hablo de un aislamiento en vez de una insonorización, cuando yo no lo hago en la máquina o en la carcasa de la máquina, sino lo hago en las paredes o en los alrededores, como un apantallamiento. Entonces podemos tener ahí lo mismo, materiales de este tipo, pero ya no colocados en la carcasa, sino en las paredes. Entonces forramos el cuarto donde está la máquina, ¿cierto? Y ponemos o la revestimos de esos materiales. Ahí podemos utilizar otro tipo de materiales, ya hay, digamos, hay gente que utiliza algún tipo de corcho, algún tipo, digamos, en las construcciones es muy dado, hay veces en áreas como las cortadoras de ladrillo, donde reutilizan el icopor de gran ancho que emplean cuando funden placa y recubren la caseta de tal manera que el sonido, porque la cortadora de ladrillo hace demasiado ruido, insonoriza. Entonces reutilizan materiales. Hay otros materiales rígidos como el concreto de gran espesor, como el ladrillo, que por su ancho y su molécula no permiten que pase la onda sonora. Entonces, lo que hacen es, en vez de retardarla, crean como un encierro y la onda rebota. Entonces, lo que hace es que dentro de donde está el equipo, el sonido se amplía, pero afuera se corta. Entonces, dice que hay materiales absorbentes y hay materiales reflectivos. Todo esto depende de las características del diseño, de la unidad que se pueden tener. En áreas abiertas se utiliza mucho lo que uno llama una mampara, o una mampara es como un muro o una lámina que es movible y que uno puede colocar para aislar un ruido de otro. Entonces muchas veces, digamos que una mampara puede ser cuando está para que evite que salga o se proyecte algún material particulado hacia las personas por el efecto de la guadaña. Hagan de cuenta que es algo así, pero con una cortina o con un material que nos ayude definitivamente a aislar. Entonces también pueden ser, yo lo he visto utilizado de pronto en actividades de metalmecánica donde queremos que el sonido no me impacte de un lado al otro, podemos utilizar esas barreras móviles que también son bien adecuadas para el control. El mantenimiento es vital. O sea, una máquina que esté mal mantenida va a tener sonidos como un carro. Eso que ustedes empiezan a tener en los carros, sonidos no deseados, que es que les suena el motor por tal cosita, por otro, lo mismo pasa en la maquinaria. Y con el ruido pasa algo muy particular. Como normalmente es una energía mecánica que lo produce, pues al haber movimiento empiezan a haber vibraciones y las vibraciones desajustan estructuras. Entonces también, aparte del mantenimiento a las máquinas, los anclajes, y en los anclajes muchas veces podemos tener elementos de amortiguación
que nos ayudan tanto a la vibración como al sonido, se van desgastando. Entonces esos planes de mantenimiento deben tener los tres momentos de mantenimiento que ustedes deben conocer, que son los mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos. Entonces el predictivo es como tal cuando se cambian piezas o partes de unas máquinas, ya porque se estima que su plazo de vida útil terminó. El preventivo normalmente son rutinas de mantenimiento y cuando ve una pieza antes de desgastarse, pero que empieza a haber algún tipo de desgaste, se reemplaza antes de llegar a un mantenimiento correctivo, que es este último cuando dentro de la máquina se genera un daño y hay que tener también una respuesta adecuada. Entonces, también esos controles de prevención son adecuados. Estas tres primeras barreras que vemos son las barreras que debemos utilizar. Son las barreras que definitivamente una vez pasamos los 80 decibeles, son los que debemos empezar a analizar. No con la prontitud de tener la exposición, pero sí con el objeto de no alterar a mi trabajador y de generar un espacio seguro. Y recuerden que estas tres barreras que son sustitución, eliminación y controles de ingeniería son las barreras duras y son las efectivas hacia la exposición. Uno las debería complementar con las barreras blandas, las cuales voy a explicar a continuación. Entonces, en primera instancia, dentro de las barreras blandas, seguiría dentro de esa pirámide del control lo que son los controles administrativos. Y dentro de estos controles administrativos, pues lo más importante es la capacitación. ¿Y por qué digo esto? Resulta que muchas veces estamos expuestos a ruidos en situaciones donde no debo estar al lado de una máquina, sino que me gusta trabajar ahí al lado de mi amigo. Y entonces, cuando estoy al lado de mi amigo, pues definitivamente no lo puedo evaluar o trabajar. Entonces, cuando estoy al lado de mi amigo, no tengo la capacidad de llamémoslo así, ese espacio o ese momento tan largo en cuanto a eso. Entonces, tenemos ese espacio de, la capacitación, también la labor, emplear la labor de forma adecuada, la labor en la cual yo debo trabajar de una manera adecuada y demás. Entonces, esa es la parte de capacitar, saber utilizar las herramientas, saber esto. La señalización. Entonces, la señalización también es muy importante tenerla en cuenta porque la señalización me habla de nosotros, de saber cómo generar identificar peligros dentro de las áreas que se me pueden afectar por exposición. Tenemos el seguimiento médico, que es muy importante y que se debe determinar con base en el nivel de lo que les explicaba. Gatizo nos dice que por lo menos después de 80 decibeles se recomienda audiometrías anuales y después de 95 decibeles semestrales. Entonces también es muy importante el seguimiento. La rotación del personal y la disminución en la exposición también puede ser efectivos siempre y cuando estos sean dentro de la jornada laboral y mantengan al rotar disminuir el tiempo. Si no lo hago de esta manera, no va a tener un control efectivo en esas características. Y por último, tenemos los elementos de protección. Hay diversos elementos de protección personal, ¿cierto? Qué pena con ustedes, disculpen un segundo, que aquí se me volvió loca la presentación. Entonces, dentro de estos elementos de protección personal, pues tenemos las copas, que son los medios más efectivos, tenemos los elementos de inserción, los cuales pueden ser de diversos tipos. Entonces, las copas, ¿por qué son las más efectivas? Porque me cubren todo nuestro pabellón auditivo y me aíslan acústicamente tanto la vía de transferencia ósea como el pabellón. Además, la postura es más adecuada, porque no es fácil colocármelos mal. Mientras que los elementos de inserción tienen la particularidad, salvo los anatómicos, que los puede dejar medio puestos. Entonces ahí el control realmente no es efectivo. Y fíjense que cuando hablamos de elementos de protección pasa eso, que los controles no son efectivos por un mal uso. Y entonces aquí hay una característica que aparte de dotar a las personas con los elementos de protección, debemos darles o otorgarles una capacitación en su adecuado uso o manejo. Entonces ahí debemos tener en cuenta mucho esto, que sí es importante saber o manejar cómo es ese uso del elemento de protección y su cuidado, tanto en copas como en inserción. En inserción, pues obviamente por su forma de ubicarse es más importante. ¿Listo? ¿Cómo se selecciona un elemento de protección? Entonces, uno desde el ruido tiene que buscar la ficha técnica del equipo, la ficha técnica, digo, del protector. Y en la ficha técnica de cada protector
nos van a dar dos variables o dos tablas importantes. El NNRR, que es un nivel de reducción total, que hay una forma de utilizarlo, y, y las características técnicas de comportamiento por bandas de octava, como es lo que ustedes ven dentro de la, ¿cómo se llama? Dentro de la diapositiva. Y haciendo un procedimiento matemático con el cual uno estima por cada banda la reducción y después suma el total, va a sacar más técnicamente el nivel de reducción. Entonces, digamos que es un paso difícil para hacerlo todas las personas. Hay páginas de internet donde uno pudiese llegar con esta información y las sonometrías, porque en las dosimetrías casi no encontramos barrido de bandas de octava, sacar el elemento de protección. Por eso es importante que cuando hagan sonometrías, vamos a buscar que nos entreguen esta información. Inclusive la persona o la empresa que haga la medición nos ayude a hacer con la información que les brindemos nosotros este tipo de análisis para llegar a la conclusión que es adecuado o no. Tip: ¿cómo sabemos que un elemento de protección es importante? Porque cuando hago el cálculo del nivel de protección auditiva, me lleva a esa reducción de ruido a que mi trabajador perciba sonidos de intensidades por debajo de los 80 decibeles. No 85, 80, recuerden. Entonces, el método más técnico es el de bandas de octava. Hay otros métodos, como el de Gatizo, que viene o trae en iOS, donde utiliza el NNR. Se utiliza más con dosimetría, es un método muy sencillo, donde se hace un cálculo matemático solo empleando el nivel promedio de reducción y el NNR. Pero como no tiene, digamos, las características técnicas por cada banda, podemos llegar a tener algún tipo de no aproximación tan exacta al nivel de reducción y podemos castigar un poco la eficacia del elemento de protección personal. Digamos que ese método se emplea cuando no tenemos la información de las dosimetrías, de las sonometrías por medio de las bandas de octava. Entonces, ¿qué es importante y quiero recalcarles aquí en la selección de elementos de protección personal? Que no es coger y decir, es que el ruido me parece que es tanto y entonces vamos a ponerle esto. No. Para seleccionar un elemento de protección auditivo, debemos tener una medición base para mirar la eficiencia real del protector y con base en una decisión técnica seleccionar. ¿Podemos utilizar cualquier método? Sí. Recomendable, método de bandas de octava. Por eso es muy importante tenerlo, ¿correcto? Una vez se tenga el método de bandas de octava o el método aplicado, decir técnicamente por qué sirve o no. Claro, también se debe tener en cuenta el confort de los trabajadores, porque puede ser el más viable, pero si no lo sienten cómodo, pues no lo van a usar. Entonces es importante tener en cuenta el confort de los trabajadores, pero primero debemos asegurar que técnicamente cumple. Por eso lo más importante es buscar un método, en lo posible el de bandas de octava, para hacer la selección. Entonces, a grosso modo en esta charla les he querido demostrar por qué la importancia de medir, cuáles son las técnicas de medida y cuál es la forma de control. Entonces, ¿cómo debemos llegar a ese último instante? Pues definitivamente, como les decía, llegar en primera instancia a plantear dentro de los planes de acción de mitigación el control en fuente medio por medio de controles de sustitución, eliminación o de ingeniería, y una vez se tengan estos, complementar la estrategia, en especial con formación, con vigilancia médica y de llegar a ser necesario con elementos de protección. Espero que nuestra charla de hoy les haya gustado. Espero que sea de mucho beneficio para ustedes todo este tema para la adecuada protección de exposición al ruido. Me agradaría que Luina entonces me ayude con el sondeo nuevamente a ver qué tanto fue la percepción de nuestros asistentes a nuestro seminario el día de hoy. Claro que sí, Andrés, muchas gracias. Vamos a realizar el sondeo final. Les recuerdo a nuestros asistentes, en sus pantallas pueden observar la pregunta y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Muy bien. Vamos entonces con la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué es una sonometría? A, medición de la intensidad de ruido de fuente o área. B, medición de la intensidad del sonido del trabajador. O C, medición de la intensidad del sonido después de controles. A ver, ¿qué dicen ustedes? Rápidamente contesten ahí desde sus pantallas. Muy bien. Cerramos la primera pregunta
Y los resultados, el 83% nos dijo medición de la intensidad de ruido de fuente varia, un 14% contestó medición de la intensidad del sonido del trabajador y un 3% medición de la intensidad del sonido después de controles. Entonces, Andrés, cuéntanos acá cuál es la respuesta correcta. Definitivamente fuente o área, medición de fuente o área. Es la respuesta correcta. Perfecto. Bueno, y acá tuvimos un incremento, en la primera parte tuvimos un 70% para esa respuesta y ya ahorita un 83%. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué es una dosimetría de ruido? A, medición de ruido instantáneo en un trabajador. B, medición de ruido acumulado en jornada laboral personal. O C, medición de ruido a un grupo de trabajadores. A ver, ¿qué dicen ustedes? Contesten ahí desde sus pantallas rápidamente. Listo, muy bien, cerramos la segunda pregunta. Y el 21% nos dijo medición de ruido instantáneo en un trabajador. Un 72% medición de ruido acumulado en jornada laboral personal y un 7% medición de ruido a un grupo de trabajadores. Andrés, acá, ¿cuál es la respuesta correcta? La B es efectivamente cuando evaluamos al trabajador durante su jornada laboral. Entonces creo que la comprensión fue bastante buena. También subimos bastante. También en la primera parte tuvimos un 56% y ya ahorita pues un 72%. Muy bien, estuvieron muy atentos nuestros asistentes. Bueno, y vamos con la tercera y última pregunta. ¿Cuál es el método de selección de EPP de ruido más técnico? A, empleando el NRR del protector auditivo. B, estimando el confort de los trabajadores. O C, empleando las bandas de octava. A ver, ¿qué dicen ustedes? Contesten ahí rápidamente desde sus pantallas, seleccionen la respuesta correcta. Muy bien. Y cerramos la tercera y última pregunta y los resultados. Bueno, el 61% nos dijo empleando el NRR del protector auditivo, un 10% estimando el confort de los trabajadores y un 29% empleando las bandas de octava. Bueno, Andrés, cuéntanos cómo nos fue con esta. yo entiendo que hay una confusión. Sí, efectivamente, digamos que el método más técnico, y se lo repetí muchas veces, es con el método de las bandas de octava, porque utiliza todos los parámetros que se pueden tener técnicamente dentro de la eficiencia de un elemento de protección. Más sin embargo, utilizar el NR no es malo, también es adecuado. Solo lo más importante de esto es, independientemente del método, garanticemos alguna manera de seleccionar técnicamente un elemento de protección para respaldar nuestra decisión ante las, digámoslo así, otras partes de la empresa. Bueno, de todos modos, muchísimas gracias a ustedes. Espero les haya gustado este espacio. Y Lina, muy amable por invitarme y espero continuar con ustedes en otra nueva sesión. Mil gracias. Claro que sí, Andrés. No, muchas gracias a ti por habernos acompañado el día de hoy. Seguimos contigo entonces dentro de 15 días en una nueva sesión en esta comunidad. Entonces ya saben, visiten nuestro centro virtual Posipedia para que revisen toda la programación, para que revisen también el cronograma, para que las grabaciones, las presentaciones técnicas de todas nuestras acciones educativas, ahí las pueden observar, visualizar. Entonces ya saben, www.posipedia.com.co. A todos que tengan una feliz tarde, por supuesto un feliz almuerzo. Los espero a las 2 de la tarde en nuestra siguiente acción educativa con el tema seguridad conductal, el papel de liderazgo en el proceso conductal y pasos para un proceso perdurable. Ya saben, 2 de la tarde nos encontramos y a las 6 de la tarde los espero con motivación y recompensas qué, cómo y cuándo con la doctora Dayana en nuestra comunidad de riesgo psicosocial. Entonces, una agenda bastante nutrida todavía tenemos durante esta semana. Los esperamos. Que tengan una feliz tarde. Los dejamos con el siguiente video. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Hola, mi niño. Hola, papi. Hoy te vamos a enseñar algo muy importante.
¿Estás preparado? ¡Sí! Entonces tú nos escuchas y repites, ¿listo? Bueno, papi. Evita tocarte los ojos. Los ojos. Evita tocarte la nariz. La nariz. Evita tocarte la boca. La boca. Hazlo por ti. Por ti. ¿Por qué? Tus manos todo el tiempo están en contacto con muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si tocas tus ojos, tu nariz o boca, puedes adquirir o transferir el virus de las superficies. Ten cuidado, sé consciente y mantente a salvo. Tú eres muy importante para nosotros. Ahora te toca a ti, dale. Sí, ahora canto yo. Evita tocarte los ojos, evita tocarte la nariz, evita tocarte la boca. Hazlo por ti. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.